Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes, astrólogo y compositor. Ofrecemos lectura de carta astral con enfoque terapéutico, espiritual y de autoconocimiento. En la descripción está el enlace. El otro día estaba meditando sobre el tema del símbolo de la cruz, ¿no? De Jesucristo en la cruz, ¿no? Porque nos han estado ahí machacando durante 2000 años la Iglesia Católica con el tema de Jesús allí sufriendo, ¿no? En la cruz, sufriendo por nosotros durante miles de años, ¿no? Eh, Sufriendo en la cruz. Y entonces, claro, a nivel esotérico, Jesucristo puede significar nuestra propia alma divina, la propia divinidad que vive dentro de nosotros, el Cristo interior que le llaman, ¿no? El Atman en hinduismo. Entonces, el Hijo de Dios, es decir, como si hubiera una especie de trascendencia, un padre, madre, Dios, que ha creado hijos, que ha creado almas divinas, ¿no? De la que emanan almas divinas, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros seríamos el Hijo de Dios, ¿no? Y cada uno es un hijo de Dios, pero también se puede decir que somos el Hijo de Dios, porque si todos somos uno, pues solo hay un Hijo de Dios multiplicado en muchos hijos de Dios, ¿no? Pero el símbolo de la cruz, la verdad es que es bastante perturbador, ¿no? Hay como para mí, una extraña manipulación de la realidad espiritual. Es como si estuvieran diciendo que el sufrimiento es lo que nos libera, un poco así. Es como si estuvieran encadenando al alma, a la materia, a través del sufrimiento, ellos y nosotros como egos también, ¿no? Es como si el ego y el ego colectivo manifestado a través de los poderosos del poder en la materia que dominan el mundo, hacen religiones y nos muestran esta cosa de Jesús en la cruz, el alma atrapada en la materia, ¿no? El alma atrapada en el materialismo, el alma atrapada, crucificada, ¿no? En el yo sufridor, en el yo que está, el ego que está separado de la divinidad, porque la materia, la cruz en astrología es la materia, la cruz es la materia, los cuatro lados de la materia, el número cuatro es el número de la materia. Entonces, es como si estuvieran crucificando al alma a través de unas enseñanzas que pervierten la verdadera enseñanza espiritual, desde mi punto de vista. Es decir, en la Biblia hay mucha enseñanza verdadera, pero hay como una especie de tufillo que pervierte la verdadera y esencial enseñanza espiritual, haciéndonos depender de un Salvador externo a nosotros que ha sufrido por nosotros. Y entonces nosotros quedamos anulados como posibles autosalvadores y dependemos de un Salvador exterior que se hace llamar Jesucristo, y que sin Él estamos condenados. Y encima este Salvador está sufriendo en una cruz durante 2000 años, como nos lo muestran, con sangre, para enseñarnos el yo sufridor, para alimentar el yo sufridor, la culpa, el que se siente pecador y que no se arrepiente. Entonces, arrepentirse de nuestros errores es bueno, lo que no es bueno es machacarse, porque lo bueno es transformar nuestros errores y evolucionar, pero no machacarse en la culpa por un miedo a una condena eterna. Aquí me cae agua ahora. Entonces, la crucifixión de Jesucristo tiene muchos simbolismos. Mm, por ejemplo, o sea, el tema del cuerpo dolor, del yo sufridor, de que Jesús sufre y de lo que nos perdona, sobre todo es del pecado original. Y el pecado original es que Adán y Eva comieron de un fruto del conocimiento en el que se abrieron los ojos y empezaron a ver la verdad del bien y del mal, el conocimiento. Y entonces el propio supuesto Dios de la Biblia dice,
hablando con otros dioses, ahora ven como nosotros. Es decir, la serpiente le dijo, que Dios te ha dicho que si comes de este fruto morirás. No, lo que pasa es que si comes de este fruto verás como los dioses ven. Entonces la serpiente le dijo la verdad y Dios le mintió. ¿Es así o no? Entonces, porque Dios luego confirmó lo que la serpiente le dijo a Eva, que verían como los dioses ven. Es decir, tenían una expansión de la conciencia, nacería la conciencia, ¿no? Entonces, comer del fruto prohibido, ese es el pecado original del que Jesús en la cruz nos quiere perdonar. Entonces, para mí, dicho de una manera de fondo, es que Jesús en la cruz, es decir, a través del materialismo y del yo sufridor, nos están perdonando del conocimiento verdadero, que es lo que realmente nos salva. Es decir, lo que nos salva realmente es el pecado original, que es contactar con la serpiente, que es la energía de la Kundalini, que es la energía del conocimiento, que es lo que nos libera y nos despierta en la consciencia y nos hace ver como los dioses ven. Porque los dioses sí están libres, se supone, ¿no? Porque viven en los cielos, ¿no? Los dioses verdaderos, quiero decir, no los impostores. Entonces, el Jesús en la cruz para mí es una especie de chantaje emocional para decir, no, 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 no aprendas por ti mismo, haz caso a mis enseñanzas, a las enseñanzas dogmáticas de la Biblia, no quieras saber más allá, no quieras conocer, no quieras ver lo que los dioses ven, ven conmigo, no vengas, ven conmigo, no vayas hacia allá, ¿no? Porque la serpiente en Oriente es conocimiento. La serpiente en Oriente es la sabiduría. Sin embargo, en la Biblia se condena. Y la serpiente es un símbolo de la eternidad, son los rayos cósmicos, es un símbolo de la sabiduría y del conocimiento. Entonces en el hinduismo, en el yoga hindú, la energía kundalini sube hacia arriba y va despertando los chakras y nos va abriendo la consciencia hasta hacernos uno con la divinidad. Entonces, esa es la verdadera salvación, el hacernos uno con la divinidad. De hecho, Jesús en Juan dice, oh Padre, que sean uno así como nosotros somos uno. Es decir, que en el fondo se está diciendo lo mismo, pero al decirlo de Jesús en la cruz, sufriendo, como si el yo sufridor nos fuera a salvar de algo, como si el sufrimiento de alguien externo a nosotros nos fuera a salvar de algo, como si fuera real que Dios realmente pueda sufrir. Es una especie de materialismo. Entonces la crucifixión también puede significar es multinivel, como todos los símbolos y arquetipos. También puede significar crucificar el ego, ¿no? Los deseos, las pasiones, la crucifixión para poder resucitar, la crucifixión del ego, ¿no? La crucifixión del ego, es decir, transmutar el ego, transformar el ego para ir entrando en la conciencia divina, ¿no? Entonces, es así como lo veo. Es que hay una mosca por ahí, madre mía. Es así como yo lo veo, es lo rural, lo rural. A ver, por favor. Entonces, hay muchos niveles de interpretación, pero esto del mea culpa, de estar aquí todo el rato sufriendo, que es el mensaje que nos da la Biblia, parece como si alimentara algo, ¿no? Alimentar a algún tipo de entidades que están detrás, ¿no? Que también exigen sacrificios de animales, exigen sacrificios, sufrimiento, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, parirás con dolor. Es decir, se les condena a Adán y Eva por querer conocer, se les condena el pecado original y se les dice que parirás con dolor, ¿no? Es por querer conocer, en realidad por querer independizarnos, por querer salir del vientre materno, de esa unión inconsciente con la divinidad, para unirnos conscientemente con la divinidad. Entonces, la Biblia es como que frena muchos temas, ¿no? Frena el tema este de la espiritualidad interna, de la conexión con la divinidad interna, de la unión con la divinidad interna. La crucifixión es como un freno, es como una especie de freno espiritual. El estar todo el rato pendientes de la crucifixión de Jesucristo, ¿no? Y entonces, claro, muchos tienen un terror terrible a cuestionar esto, porque claro, quien cuestione la crucifixión de Jesucristo será condenado al infierno por la eternidad.
Por los siglos de los siglos será torturado. Entonces, por favor, o sea, ¿veis que aquí hay trampa, no? Amenaza del infierno por los siglos de los siglos que será torturado, se crucifica a Jesús por nuestros pecados. Luego hay otro Jesús, que es el Jesús de los gnósticos, que ni siquiera fue crucificado. Es un Jesús diferente, más tipo maestro oriental, y tal vez sea el Jesús real, ¿no? Entonces, con el tema del temor al infierno, yo solo les diría a la gente que tiene miedo del infierno si no acepta a Jesús como su Salvador, diría, bueno, ¿y los chinos? ¿Y los asiáticos? ¿Y los africanos? ¿Y las otras culturas? ¿Y América antes de que fuera colonizada? ¿Y antes de que existiera el cristianismo? ¿Acaso no hay otras maneras de acercarse a la divinidad? Y entonces también te dicen, no, es que estás aquí, los cristianos, no, es que las otras religiones tienen cosas que la Biblia condena y por eso todas las otras religiones son de Satanás. ¿Y no será que la Biblia está condenando algo que es una verdad de la sabiduría perenne para controlar a las masas a través de la religión cristiana? ¿No? A mí no me gusta muchas cosas del cristianismo, así como tampoco me gustan muchas cosas del hinduismo. Tú lees libros del hinduismo y también Krishna se pone muy duro a veces. O sea, todas las religiones tienen un tipo, un rollo de control, ¿no? Por eso es una espiritualidad libre, ¿no? Pero el cristianismo tiene este punto así doblegador, ¿no? Como temor y temblor, ¿no? Y no te deja salir de esa prisión, ¿no? Pero si tú reflexiones y dices, a ver, los chinos, a ver, si yo hubiera nacido en China, no conocería a Jesús, entonces ya estoy condenado por ser chino, por ser hindú, por ser africano, estoy condenado. Entonces, a veces nos enganchamos demasiado en las religiones, en los mitos, nos lo tomamos literalmente, ¿no? La crucifixión, ¿no? Que resucitó al tercer día, no, nos quedamos ahí con las historietas que no dejan de ser mitos que señalan arquetipos con simbologías muy profundas. Entonces, el simbolismo de la cruz, el yo sufridor, ¿no? Allí, hay que sufrir, dolor, 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 y alimentar a los arcontes, ¿no? De los que hablan los gnósticos. Los gnósticos, que son un cristianismo más original, no creen en la crucifixión de Jesús y sí creen en que en el Antiguo Testamento hay un Dios, que es el Yavdalahot, que es un arconte, el cual, según muchos investigadores, es el que está gestionando la política y la economía a nivel mundial en la actualidad. Y que entonces, según los gnósticos, lo que tenemos es que liberarnos de este arconte y sus secuaces. Entonces es como que ellos han creado el bien y el mal, el falso bien y el falso mal, los falsos dogmas, los falsos pecados, y nos esconden, no nos hablan de viajes astrales, no nos hablan de las energías, no nos hablan de la meditación, del silencio interior, del despertar de la consciencia, de la unidad mística, de la posibilidad de experimentar el amor divino uno mismo sin intermediarios. Y no nos hablan de las cosas básicas que sí que se enseñan en otras tradiciones, como en el Zen o ciertas tradiciones de yoga, y ninguna es perfecta, ¿eh? De hecho, todas están súper influenciadas por el escapismo pisciano, y ahora entramos en Acuario. Pero a veces hay más sabiduría perenne en ciertas tradiciones orientales que en la Biblia. La Biblia está súper manoseada. La Biblia, el Antiguo Testamento, fue creado por los levitas, que hacen así, el mismo símbolo que están haciendo las estrellas del pop actual. Adoran al mismo arconte, al arconte este, que siempre está haciendo así con el ojo, ¿no? Siempre se tapan el ojo, ¿no? Los famosos y tal, ¿no? Siempre están saludando a la cabra, ¿no? Y entonces hay como ahí una conspiración, ¿no? Una movida muy tocha. Entonces ellos adoran a eso, ¿no? Entonces Jesucristo en la cruz, ¿no? Sigue sufriendo, ¿no? El alma divina, Jesucristo en la cruz, si fuéramos todos Jesucristo, si fuéramos todos esa alma divina encadenada en el sufrimiento que los arcontes, que estas entidades que tienen dominada el mundo, ¿no? En un ciclo oscuro de Kali Yuga, en un ciclo oscuro del que estamos saliendo. Entonces seguramente ahora ya están empezando a haber manifestaciones en contra de esos. Por primera vez en la historia hay manifestaciones en contra de esos, de los del poder material y de los que adoran al poder material. El David Icke, que hablaba de los reptilianos, ahora está en una manifestación en Londres. Entonces, a ver los haylos, hay mucha cosa que no conocemos.
hay mucha movida. Y entonces ahí encadenada el alma divina en la cruz, en el sufrimiento, en el yo sufridor, quieren que suframos, que nuestra felicidad dependa del exterior, que nuestra felicidad dependa de los apegos materiales, del triunfo material, ¿no? Y la felicidad es lo que somos y nos hacen sentir culpables por ser felices cuando las cosas van mal. Entonces en 2020 parece que todo va mal y no puedes ser feliz, cuando la mejor manera de ayudar es mantenerse en la paz y la felicidad interior, no estar dependiendo de las circunstancias. La felicidad es el ser es felicidad. Si estás conectado al ser, eres feliz. Si estás desconectado al ser, no eres feliz. Luego claro que hay procesos de sufrimiento, pero la felicidad es lo que somos. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a suscribir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.